Buen día, buenas tardes. Mi nombre es Federico Morandini, soy jefe de trabajos prácticos y hoy analizaremos la unidad 6 relativa a la responsabilidad del Estado, siendo esta uno de los temas más relevantes del derecho administrativo en tanto y en cuanto esta posibilidad de demandar a la administración pública, algunos de sus entes descentralizados, por un eventual daño que puedan haber realizado, ocasionado contra bienes o personas en su actuar diario. Este tema, como decimos, es de una gran relevancia, dado que un Estado de Derecho no se podría entender sin un Estado que se hiciera cargo de los eventuales daños que, por ejemplo, en sus actos administrativos, en sus actos legislativos, sus sentencias judiciales, pudiese cometer contra particulares, dado que, como bien sabemos, el Estado también se somete a las reglas, a las leyes preestablecidas y debe responder acorde a ello. Podemos nombrar distintos casos, pero preferimos iniciar, como hemos hecho en otras oportunidades, con digamos, el orden que prevé el programa, y en esto entonces podemos, a ver si me pasa las diapositivas. Bien, el orden de la clase lo vamos a dividir en dos bloques, como en las anteriores oportunidades. Una relativa a los primeros puntos: responsabilidad del Estado, consideraciones generales, clase, tipo de responsabilidad, fundamentos jurídicos de la responsabilidad del Estado, teorías originadas en el mismo, y bueno, el régimen jurídico aplicable, sabiendo que hay dos leyes, una a nivel nacional, otra a nivel provincial, digamos, de reciente producción, y por último ver los presupuestos de responsabilidad, por lo menos aquellos que tienen que ver con una de estas, como es la responsabilidad por la actuación lícita del Estado. Luego continuaremos en el segundo bloque abordando los demás temas, y también debo comenzar aclarando que digamos, el programa se encuentra en algunos momentos un poco reiterados, algunos de los temas, por lo que también para un mejor estudio de la materia y para también a ustedes no confundir distintos conceptos o puntos de la orilla y yendo específicamente a lo que verdaderamente interesa la materia, lo que se va a preguntar en el final, y para, como decíamos anteriormente, generar un mejor orden metodológico, hemos decidido ir abordando los puntos en gran medida según lo establecido en el programa, pero también con algunas variaciones para no ser repetitivos. También aclarar que en esta unidad hay una lectura obligatoria, que es la actualización del manual que realizó el doctor Bustelo, a la cual nos hemos atenido para la realización de esta clase, y que también, si bien nos hemos valido de otros autores, es la lectura principal a tener en cuenta para el final, más allá de que también se dejará en el aula virtual fallos que tienen que ver con algunos puntos de esta específica unidad. Primero entonces hablamos de responsabilidad del Estado y tenemos en cuenta el principio de juridicidad. Decíamos cuando hacíamos la introducción que en un Estado de Derecho no podemos, vamos a ir a Marienhof acá y decimos que la obligación del Estado es responder por los perjuicios que cause, sean ellos que resulten de su accionar lícito o ilícito, derivan de los principios que inspiran y dan sentido al Estado de Derecho, en tanto y en cuanto, como decíamos, no solo las personas físicas, no solo las personas jurídicas en el ámbito privado, sino también
el Estado se somete a normas, a la misma Constitución y a las mismas hoy en día también las normas convencionales que vienen por parte de tratados internacionales que rigen la actuación del Estado y que ante un eventual daño generan responsabilidad. También dice Bustelo que hay responsabilidad del Estado cuando los hechos o actos emitidos por los órganos en ejercicio de sus funciones ocasionen un daño o perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria. Esto también es importante decirlo, no cualquier daño, aquí vamos a ver algunas particularidades respecto de el alcance de la reparación, según sea uno u otro, también el tener en cuenta esto de los daños emergentes, el lucre cesante, y en con algunas particularidades, si bien en principio no se hace responsable el Estado en caso de daños a valores morales, podría en ciertas ocasiones, según la normativa más actual y cierta doctrina, también reconocerse, indemnizarse por estos rubros. La diferencia principal con la responsabilidad civil, según Bianchi también es importante decirlo, tiene que ver con estas dos características que tiene la responsabilidad en materia de derecho en el régimen público: responsabilidad objetiva y responsabilidad por actividad lícita. Decimos esto porque, si bien lo vamos a ver también a continuación, no quiero adelantar, pero hay autores que creen que hay un derecho de daños que es común digamos, al derecho en su integración. A otros autores, como el constitucionalista Alberto Bianchi, hablan de que en verdad tiene distinciones y que dos particularidades específicas son estas que nombramos: responsabilidad objetiva en cuanto no es necesario, también como veremos más adelante, demostrar la culpa de los funcionarios, los agentes de la administración que hubiesen producido un daño, sino solamente que se produjo el mismo y que es atribuible al Estado y que la conducta es antijurídica, sino también otro punto importante que se destaca y se diferencia de la responsabilidad civil tiene que ver con una responsabilidad por actividad lícita. Entendiendo esto, por lo que pareciera ser que si ha habido un actuar lícito del Estado, no debería, no debería responder por el mismo. Sin embargo, también como estudiaremos aquí, hay ciertos casos en los que el Estado puede ocasionar daños a pesar de que el acto o la norma sean en general lícitos, no sean ilegítimos. Seguimos entonces para hacer una configuración general de las clases, una clasificación. Podríamos hablar de los actos la responsabilidad precontractual, la contractual, la extracontractual. Importante tener en cuenta aquí que el ámbito de la responsabilidad precontractual tiene mucha incidencia en materia, por ejemplo, de licitaciones públicas. Aquí, cuando hay oferentes que se encuentran en un procedimiento licitatorio y que la administración pudiese, por ejemplo, al beneficiar a uno sobre otro de una manera ilegítima, dañar o ocasionar daños a un particular que ha realizado ciertas inversiones para participar de este tipo de procedimiento, podría entonces reconocerse un derecho al mismo para ser indemnizado. Y en cuanto a digamos, la responsabilidad contractual, siempre va a estar ligada, obviamente, a una relación que tenga como causa un contrato firmado entre las partes, y una de estas partes va a ser necesariamente el Estado, por ser la responsabilidad del mismo. En estos casos también se encuentra específicamente
establecido este tipo de responsabilidad en las normas nacionales y provinciales, en un artículo que ya veremos, y que en principio también se rigen por las pautas establecidas en ese contrato. Otro ámbito, y quizás el más importante, relevante, en donde analizaremos todas las categorías específicas y que tiene que ver ya sí específicamente con digamos, toda la elaboración, la mayor elaboración que ha tenido este tema tiene que ver con la responsabilidad extracontractual, dado que de allí surgen los tres presupuestos, las tres tipos de responsabilidades más importantes, sea las que veremos en el punto B, responsabilidad por actividad lícita, por acción u omisión, y legítima, podríamos dividirla a esta en dos. O sea, podrían ser dos y una subclasificación en la segunda, o directamente hablar de tres tipos de responsabilidad, todas ellas dentro, como decíamos, de la extracontractual. También veremos que existe, según el ámbito, una responsabilidad de tipo administrativa, legislativa y judicial. Aquí lo que no hay que caer en la trampa es que no se pueden identificar específicamente con el ámbito, con el órgano que las emite, dado que los tres órganos, por ejemplo, emiten actos de tipo administrativo. Sin embargo, y así sucesivamente, la mayoría de los órganos tienen posibilidades de emitir normativa de un carácter o de otro, pero habrá que atenerse entonces a la naturaleza del acto para ver de qué tipo de actividad estamos hablando. También responsabilidad directa o indirecta, en tanto el Estado deba o no responder por, mejor dicho, responde por los agentes que se encuentran a su cargo y también eventualmente por otras personas jurídicas que puede tener alguna relación, por ejemplo, estar financiadas por el presupuesto nacional. En esto, entonces también puede llegar a responder de manera indirecta. Y por último, la responsabilidad internacional del Estado, debiendo tener presente aquí que las divisiones jurisdiccionales internas del Estado Nacional no son oponibles en materia, digamos, de conflictos internacionales. Por lo que si se pretende demandar a un municipio o a una provincia, por ejemplo, deberá responder el Estado Nacional y luego, bueno, derivar las responsabilidades internas que puedan haber. Otro punto importante también que no está específicamente contemplado, pero que es importante tener en cuenta, es qué artículos de la Constitución, digamos, están relacionados con esta materia, dado que, si bien sabemos que existe un principio general que viene desde el derecho romano, del alterum non ladere, del no dañar al otro, y por esto la responsabilidad que tiene el Estado al provocar un daño sobre un particular, existen también normativas, o sea, artículos dentro de la Constitución que también fundan esta materia. Podemos ver el artículo 14, el derecho de propiedad, el derecho de propiedad de los particulares, que no puede ser afectado por un acto ilegítimo de la administración. La garantía de la inviolabilidad, dado que, bueno, de aquí se derivan también varias consecuencias y tiene que ver con, hoy, hoy en día tenemos una situación particular con, por ejemplo, las expropiaciones, que deben seguir un procedimiento específico para no caer en una confiscación. También Y también, bueno, aquí cuanto a la evaluación del bien que se pretende, por ejemplo, expropiar, debe ser realizado según una tasación con ciertos criterios. Otro punto a contemplar es, y aquí sí es muy importante, el de la igualdad de las cargas públicas,
vamos a ver que no cualquier daño es indemnizable en tanto y en cuanto el particular no tenga la obligación de soportar ese daño. Es por eso que en cuanto haya igualdad en las cargas públicas y sin ánimos de ser reiterativos, en principio no habría responsabilidad del Estado, sino que cuando se esté provocando un daño específico sobre algún particular que no tiene la obligación de soportarlo, aquí sí, entonces estaríamos violando este principio. Principio de la libertad, de la razonabilidad y los principios que vienen de materia convencional en los tratados internacionales también juegan aquí por, como decíamos en un inicio, en un Estado constitucional de derecho en donde las actuaciones del Estado tienen que ser motivadas, deben respetar también parámetros y estándares internacionales, siendo que, por ejemplo, un estándar que nombra el doctor Bustelo en su paper tiene que ver con el nivel adecuado de vida, por ejemplo. Aquí cuando estamos alterando el mismo, podríamos tener también otro foco de eventual responsabilidad del Estado. Bien, en cuanto al segundo punto, fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado, teorías generales en el derecho privado, teorías del derecho público, habíamos hablado someramente de esta rama más proveniente del derecho privado, que habla de una unidad de la teoría del responder. El derecho de daños sería uno solo y contemplaría ciertas particularidades para algunos ámbitos, como es el ámbito administrativo. Estos, bueno, como decíamos, proviene más del derecho civil y quizás su mayor exponente es la doctora Kemmelmacher de Carlucci. Otra vertiente es aquella de derecho público que habla de una aplicación subsidiaria o analógica del derecho civil y que en principio entonces es todo ello una materia del derecho público, todo lo que tiene que ver con responsabilidad del Estado, distinta del derecho privado y que se rige entonces por sus propias normas y solamente en aquellos casos que no estén contemplados se va a aplicar el derecho civil, como decíamos, de manera analógica o subsidiaria, sabiendo que hay una disposición específica que fue muy criticada, que hablaba de que no se aplicaría ni de manera analógica ni subsidiaria el derecho civil. Bueno, en la realidad esto, aquí esta vertiente, esta teoría lo que habla es que sí se podría aplicar siempre y cuando en principio se apliquen las normas, el régimen de derecho público. Y en un tercer caso, otra teoría es la que divide los tipos de actos o hechos en aquellos en los cuales el Estado actúa como un particular, por ejemplo, aquellas actuaciones de empresa del Estado, los actos de derecho privado. Citando un ejemplo aquí, podríamos ser cuando el Estado, digamos, pretende alquilar, locar un bien de su propiedad. En principio, esto se regiría por las normas del derecho civil. Y en otros tantos casos que el Estado actúa como un particular. Las empresas del Estado, por citar otro ejemplo, YPF, cuando adquiere un bien, tiene sus propios procedimientos distintos del régimen de contrataciones del Estado. Por ende, en estos casos entienden que sí se regirían por el derecho privado y mientras que en los demás casos en donde el Estado actúa en la órbita del derecho público, se va a aplicar el régimen del mismo. Seguimos con la evolución jurisprudencial.
Aquí podríamos dividir en tres etapas: la irresponsabilidad, una subjetiva y una objetiva. La primera tenía que ver con que se contemplaba que el Estado era una persona jurídica solo responsable contractualmente cuando hubiese un contrato, y se aceptaba solamente la responsabilidad cuando surgía de una ley específica. En esto estaba fundado esta teoría esta irresponsabilidad tenía sus bases en el ex artículo 43 del Código Civil, que decían que las personas jurídicas no respondían por los actos criminales de sus agentes, de sus dependientes, en tanto que otra de las teorías de derecho público también tenían que ver con esto de la distinción de los actos de autoridad o de imperio y los actos de gestión. En tanto la administración estuviese ejerciendo los primeros, los actos de autoridad, en donde se imponía por su poder, por su soberanía, por ser estos, tener una característica particular, no se responsabilizaba o sea, no generaba consecuencias sobre los particulares, dado que estaba ejerciendo las competencias, las funciones que habían sido atribuidas por la misma Constitución. Y bueno, luego también había una ley, la ley 3952, que hablaba de que para demandar a la nación era menester contar con una venia legislativa previa. Y aquí entonces tiene que ver con esto que hablábamos al principio, de que tenía que haber una ley específica que estableciera la responsabilidad del Estado, aprobada entonces por las cámaras legislativas, el Congreso de la Nación en este caso. Y entonces, aquí también es importante mencionar que a nivel constitucional, a diferencia de la provincia, no había una norma, no existe una norma específica que hable de la responsabilidad del Estado, si bien algunos hablan de que el artículo 116 prevé la posibilidad de demandar al Estado, obviamente los artículos que les mencioné en el punto anterior, todos sustentan esta responsabilidad que tendría el mismo. En nuestra provincia, en el artículo 40, sí se contemplaba específicamente, donde habla, y hasta el día de hoy, que el Estado, como persona jurídica, podrá ser demandado ante la justicia ordinaria sin necesidad de autorización previa del Poder Legislativo, a diferencia de lo que sucedía con esta ley que hablábamos anteriormente. Continuamos entonces con la etapa de la responsabilidad subjetiva. Aquí surgía por los anteriores, los artículos 1109 y 1113 del Código Civil anterior, previo a la reforma, que bueno, era una responsabilidad de tipo indirecta y tenía que ver, por sobre todo si los leen en 1113, con lo que tiene que ver con los dependientes o las cosas que puedan producir un daño, y el 1109 con la responsabilidad también de las personas jurídicas por cuestiones administrativas o criminales. Aquí dos fallos importantes mencionar: el de Tomás Devoto y compañía contra el Gobierno Nacional, Ferrocarril del Oeste contra la Provincia de Buenos Aires, que bueno, justamente hablaban de esto, de la necesidad, responsabilidad subjetiva. Siempre hablamos de demostrar
por sobre todo la culpabilidad de los agentes que hayan actuado con algún tipo de la misma, con negligencia. Se citan estos casos que podía entonces generar una responsabilidad del Estado por el actuar de los mismos, citando también la teoría del órgano. En una tercera etapa ya vamos a ver que directamente pasamos a una responsabilidad objetiva, y aquí, bueno, una gran diferencia es que la antijuricidad del daño es contemplada en sentido objetivo desde el punto de vista de la posición del sujeto dañado, y existirá siempre que el titular del patrimonio dañado no tenga el deber jurídico de soportar el daño. No vamos, entonces, como en la anterior, a contemplar tanto la situación del agente, el funcionario que pudo haber producido un daño para ver si debe responderse o no, sino la posición del sujeto dañado y, si es atribuible esto al Estado. Y en tanto, como decíamos aquí, no tenga el deber jurídico de soportar el daño por esto del artículo 16 de la Constitución. El fallo, el leading case, aquí es Badel, habla de este carácter objetivo del factor de atribución de responsabilidad y condena al Estado acudiendo a la teoría de la falta de servicio, aplicando por vía subsidiaria y no ya directa el artículo 1112. Aquí hay una responsabilidad objetiva y directa fundada en el irregular cumplimiento de las funciones, ahí hay un error, a cargo de sus órganos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando hablamos de falta de servicio, esta es una noción o un concepto que viene del derecho francés, la faute de service, pero para simplificarlo, deben identificarlo con esto: un irregular cumplimiento de las funciones a cargo de sus órganos, que es lo que dice el artículo 1112. Aquí entonces no hablamos de responsabilidad subjetiva, no hablamos de si el agente, el funcionario, pudo haber violado una ley con su actuar, sino que las funciones del Estado fueron cumplidas de manera irregular. Vamos a ver, o el test de culpabilidad va a venir por el lado de las funciones del Estado y no por el actuar del funcionario. Las leyes nacionales y provinciales de responsabilidad del Estado, la ley 26.944 es la nacional, y la provincia, o sea, siguió digamos, en cierta medida las pautas de la ley nacional, pero la hizo más específica y contempla algunas particularidades que también describiremos en la clase, para que tengan una noción más específica de las diferencias que existen entre una y otra. El factor de atribución para ambos casos, de la actuación u omisión, para que la actuación u omisión estatal sea ilegítima, es precisamente lo que hablamos de la falta de servicio, aclarándose que la misma consiste en una actuación u omisión irregular de las funciones a cargo del Estado. Otro link que es importante es Zacarías, en donde habla de que la falta de servicio es una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, la cual entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño, y por lo tanto se satisface con haber aplicado la diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo y lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí fija un estándar importante en cuanto a cómo se debe interpretar la falta de servicio, dado que, por un lado, establece cómo se aprecia,
tener en cuenta actividad, medios que dispone el servicio, lazo que une a la víctima con el servicio y grado de previsibilidad del daño. Esto puede generar una mayor o menor responsabilidad del Estado. Pero por el otro lado, también habla de que si se ha aplicado la debida diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo y lugar, en principio entonces ahí no habría falta de servicio, no habría responsabilidad del Estado. La ley nacional hace una remisión por analogía a la anterior 1113 a la actual 1557 en cuanto a responsabilidad por los dependientes, pero eh, la ley provincial en el artículo 12 es específica en este aspecto y habla de que el Estado responde en cuanto dueño o guardián del daño causado por el vicio o riesgo de las cosas de que se sirve, salvo que su uso especial haya sido otorgado a particulares o a otras personas por las que no deba responder en forma directa. Tal responsabilidad, aquí lo menciono específicamente, es objetiva y se exime solamente ante el caso fortuito o fuerza mayor, o si se prueba que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. Aquí también están los eximientes específicos de la responsabilidad objetiva. También en este aspecto, importante mencionar que el derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado en virtud de su responsabilidad extracontractual de derecho público constituye, tal como se desprende de la doctrina sentada por la Corte de la Nación en el caso Barreto, un caso regido por el derecho administrativo. Entonces aquí estaríamos con, digamos, en la Corte habría sostenido la teoría del derecho público, del derecho administrativo, como, digamos, el ámbito del cual debe valerse la responsabilidad del Estado. Y aquí dice que todos los conflictos y cuestiones que se susciten en esta materia deberían ser sometidos y resueltos en principio y salvo disposición en contrario del legislador por la justicia en lo procesal administrativo o por la que tenga atribuida esa competencia. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sin embargo, bueno, cuando el Estado actúa en el ámbito del derecho privado, ese derecho subjetivo a ser indemnizado de carácter privado siendo regulado por el derecho común. Esto que es un principio a nivel nacional. En Mendoza hay una ley, la 8808, que habla de que en verdad se va a regir por los jueces civiles, comerciales y minas, dado que Mendoza no cuenta con una justicia contencioso administrativo y que, bueno, como bien sabemos también en materia procesal, contencioso administrativa, aquí una vez agotada la instancia administrativa, se eleva directamente a la Corte Suprema, no existe otra instancia intermedia. Presupuesto de responsabilidad. Aquí podemos ver, como habíamos dicho antes, la responsabilidad por actividad lícita por un lado y la responsabilidad por actividad u omisión ilegítima. La primera de estas, entonces, cuando el ejercicio regular de una función del Estado, no obstante la absoluta juridicidad del acto o hecho considerados en sí mismo, puede derivar un daño para quien no se encuentra en la obligación jurídica de soportarlo. Una situación específica, quizás los ejemplos, el ejemplo más evidente y que funda en gran parte a este tipo de responsabilidad es el de las expropiaciones. El Estado, cuando, por ejemplo, tiene que construir una carretera, un puente, cualquier tipo de obra pública, debe muchas veces expropiar bienes de particulares y en este actuar, que en principio es lícito, es legítimo, que se encuentra contemplado por la ley, produce daños sobre un particular que no están en la obligación jurídica de soportarlo y que por lo tanto
deben ser indemnizados por este actuar del Estado. Aquí debemos entonces contemplar estos presupuestos que se encuentran en la ley. Sabemos que, y de nuevo, si bien son similares, tenemos que tener especial cuidado por sobre todo los últimos dos puntos, que son los que diferencian la actividad lícita de la ilegítima del Estado. Aquí nos piden un daño cierto, debidamente acreditado por quien lo invoca, una atribución material de la actividad lesiva a un órgano estatal, una relación de causalidad directa e inmediata entre la actividad estatal y el daño, la ausencia del deber jurídico de soportar el daño dado por la falta de causa jurídica que lo justifique, y el sacrificio especial del damnificado configurado por la existencia de un desigual reparto de las cargas públicas. Estas particularidades, estos presupuestos contemplados hoy en día en la ley, tanto en la ley nacional como en la ley provincial, fueron progresivamente, digamos, o son el producto de una evolución jurisprudencial que, si bien los primeros tienen puntos de contacto directo con lo que es la responsabilidad en materia de obligaciones del derecho privado, tienen en los dos últimos presupuestos las particularidades para el derecho administrativo y algunos autores la han criticado por tener una identidad, quizás la ausencia del deber jurídico de soportar el daño y el sacrificio especial que genere un desigual reparto de las cargas públicas. En definitiva, esto lo que tiene que ser es que el particular no esté en la obligación de soportarlo, como podría suceder en el caso de el servicio militar obligatorio, de lo que son las cargas del Estado que hemos visto en la unidad 10, por ejemplo, en materia legislativa, cuando uno tiene que ser una autoridad electoral, etc. Bien, los alcances de la reparación en materia de actividad lícita del Estado. Aquí el artículo 10 de la ley provincial nos dice que en principio tiene un carácter excepcional. La responsabilidad por actividad legítima, como decíamos, es de carácter excepcional, y entonces el principio es que, claro, cuando la administración está actuando dentro de sus funciones, dentro de sus competencias, dentro de lo establecido por la ley, el principio no responde. Entonces tiene que ser el particular el que demuestre por qué existe responsabilidad del Estado según los presupuestos anteriormente contemplados. Y este alcance va a ser, como veremos ahora, solamente en principio por el daño emergente y con algunas particularidades. Esta responsabilidad solo comprende el resarcimiento del daño emergente, entendiendo por tal los perjuicios causados respecto del valor objetivo del bien, que sean consecuencia directa e inmediata de la actuación legítima del órgano estatal, con el alcance en la indemnización previsto en el Decreto Ley 1447 del 75, que es el de expropiación. En caso que sea efectuada la continuación de una actividad, la reparación del daño emergente incluirá la compensación del valor de las inversiones no amortizadas en cuanto hayan sido razonables para su giro. Aquí entonces vemos que hay un aspecto específico que también está contemplado en la ley provincial, que no está contemplado en la ley nacional, y ahora veremos otro aspecto también que puede demandarse en ciertos casos. No procede la reparación del lucro cesante causado por la actividad legítima, ni se tendrán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ni ganancias hipotéticas. Sin embargo, cuando se afecte la vida, la salud o la integridad física de las personas, el juez podrá fijar prudencialmente, esos rubros, debiendo
explicitar las concretas razones de equidad que estuvieran acreditadas y obliguen a no dejar indemne estos daños. Entonces, el principio es que, por un lado, no se repara lucro cesante, no se tienen en cuenta las circunstancias de carácter personal o valores afectivos, pero en aquellos casos, salvo en aquellos casos que la vida, la salud y la integridad física de las personas pueden estar en juego, y aquí hay un criterio que el juez debe fijar prudencialmente, según estricto, según el principio de equidad, y que se encuentren debidamente acreditadas. Muy importante. Esto también ha surgido, como veremos, de la jurisprudencia. La responsabilidad, en cuanto a responsabilidad judicial, los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a la indemnización, dice este artículo, pero bueno, ya veremos también que no es tan así, dado que existen casos en donde aún habiendo, digamos, sentenciado el Estado, puede haber, y teniendo incluso causa juzgada, puede haber alguna responsabilidad del Estado. Lo veremos en el bloque siguiente. Jurisprudencia, existen dos momentos en lo que tiene que ver con la actividad lícita. El primero fue esta evolución que hubo entre Motor 11, Juncalán Forestal y Sánchez Granel en cuanto a que en el primero no solamente se reconocía daño emergente, en el segundo ya se empezó a contemplar alguna posibilidad de un reconocimiento del lucro cesante, y en Sánchez Granel habla de que específicamente debe basarse en razones de equidad cuando el reconocimiento del lucro cesante, cuanto así corresponda. Quizás en este aspecto, dado que estamos con el tiempo cumplido, les pediría que lean un poco el trabajo, las diferencias que remarca el doctor Bustelo, pero quizá lo que debemos tener mayormente en cuenta es en la actualidad qué es lo que sucede luego del Jacarandá, este fallo del 2005. Aquí se sostiene, sí, ya y se sienta un principio de que la extensión del resarcimiento debe atender a las características particulares de cada situación, no existiendo como principio fundamento para limitar al daño emergente con exclusión del lucro cesante, un criterio que luego es mantenido en Zona Franca Santa Cruz, en Malma Trading. Y aquí también en el Jacarandá lo que hablaba es que debe ser siempre acreditado por el particular, algo que en ese caso, al no haberse acreditado, no fue reconocido. Bueno, en definitiva, si bien la legislación nacional no, en la letra de la ley se menciona de que no se reconocería lucro cesante, tenemos estos casos jurisprudenciales que llevan a que, o sea, que la misma Corte ha reconocido que no existiría un fundamento para no reconocerlo, y siempre y cuando estén acreditados. Entonces, y además se agrega con Sánchez Granel, y como sucede en materia provincial, las razones de equidad que deberá entonces contemplarse en cada caso específico si corresponde o no el reconocimiento del lucro cesante en materia de responsabilidad por actividad lícita. Bueno, con esto terminamos entonces el primer bloque de la unidad 6 y les agradecemos a todos, quedamos a su disposición. Muchas gracias.